Nos acompaña el consejero delegado de Colliers International Spain, don Mikel Etxebarren. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Qué opinión le merece la limitación del precio de los alquileres? Es una medida extraordinaria para ganar votos y es una pésima medida para poder facilitar el acceso a la vivienda, como se ha demostrado en todos los países en los que se ha implantado y en concreto en Europa, que hay grandes ejemplos, en Suecia por ejemplo, y si esta ley pretende ser todavía más dura que Suecia, pues nos vendrá un futuro todavía mucho peor. Bueno, ya ha escuchado usted al vicepresidente del Gobierno, a Pablo Iglesias, diciendo que será la ley de mayor intervención pública de toda Europa. ¿Es bueno el intervencionismo? El intervencionismo en el mercado en general es malo, pero en el sector inmobiliario es intentar atajar un problema complejo con una medida muy simple. Hablaba antes de Suecia. En Suecia llevan interviniendo el mercado inmobiliario desde el año 1990 y como una pincelada de lo que ha ocurrido hoy, para obtener o para conseguir un alquiler en Estocolmo, hay una lista de espera de ese sindicato de inquilinos en el que hay que esperar 13 años para conseguir una vivienda. La ley que están preparando supondrá que tanto ayuntamientos como comunidades autónomas podrán establecer los focos tensionados en el mundo del alquiler para poder limitar los precios. ¿Eso facilitará el acceso a la vivienda de alquiler o todo lo contrario? En absoluto. Lo que permite el acceso a la vivienda es un incremento de la oferta que permita que bajen los precios o que los precios sean más moderados. Actualmente hay una demanda casi infinita de viviendas de alquiler que se está cubriendo con viviendas que no están pensadas para el alquiler, son viviendas muy grandes, etc. En la medida en que se intervenga el mercado habrá menos inversión, menos interés por invertir y ya está ocurriendo. Los inversores en general tienen una cierta aversión a invertir, por ejemplo, en Barcelona o en Cataluña frente a Madrid, donde se percibe que es un área mucho más amigable con la iniciativa privada. Algunos economistas a los que hemos entrevistado acerca de este tema nos dicen que eso va a retraer a muchos propietarios de viviendas, que pensando que si no les va a resultar rentable, ¿para qué sacar su piso al mercado del alquiler? Que lo mejor sería en todo caso que los gobiernos invirtieran en una oferta de vivienda pública de alquiler a mejor precio y dejaran luego el mercado privado que fuera regulado por la oferta y la demanda. Tienen una cierta razón, es decir, cuanto más oferta haya, los precios se contendrán en más. Es cierto que el Estado no tiene capital suficiente para poder hacer lo que necesita la demanda, que son en torno a 100.000 viviendas al año, y sería una ruina en cuanto al déficit público destinar todos esos recursos, pero el Estado indirectamente puede favorecer ese desarrollo de viviendas por varias vías. Una, dando seguridad jurídica a los inversores, en el sentido de que si alguien después le impaga la renta, puedan disponer de su vivienda cuanto antes. Si alguien destroza una vivienda, que pague por ello, y desde el punto de vista de la aportación pública a este negocio tangible, es aportando suelo en concesión o en derechos de superficie a muy largo plazo, donde el inversor solo tenga que acometer la construcción de la vivienda. Pues no, en vez de eso han hecho esta ley, que por cierto, señor Etxebarren, no es inconstitucional esta ley. Absolutamente. En primer lugar hay que recordar, porque es un mantra de algunos partidos, que el derecho a la vivienda de la Constitución española es un derecho de pernada para intervenir en el mercado de la vivienda a cualquier nivel. El artículo 47 de la Constitución establece ese derecho a la vivienda y dice muy claro que la actuación del Estado deberá evitar la especulación del suelo, que es lo que encarece la vivienda. Y cuando uno mira las actas de los padres fundadores de la Constitución y ve las discusiones que había al respecto, es que se referían a eso. El problema de especulación de la vivienda proviene de que el suelo se encarece innecesariamente, y ahí es donde debe intervenir la administración pública agilizando esos procesos, que es justo lo contrario de lo que hace. El principal factor de especulación de la vivienda, tanto en alquiler como en vivienda, como en venta, viene de la ineficacia pública a la hora de fabricar suelo y de los impuestos que incorpora a la vivienda. Cada español en su salón, sea grande o sea pequeño, cada 2 o 3 baldosas, una se la ha pagado Hacienda. Díganos, ¿cómo está el mercado inmobiliario en estos tiempos de pandemia? Pues el mercado inmobiliario en el residencial, digamos que tiene 2 velocidades. Está la vivienda de obra nueva, que se está entregando en la actualidad, lo que se ha vendido en los 2 últimos años, y por tanto las estadísticas reflejan un mercado muy sano y muy activo, pero no olvidemos que es la luz de las estrellas de lo que ha ocurrido en los últimos años. El pulso más inmediato del mercado
que es la vivienda usada, que nosotros la chequeamos entre lunes y viernes de todas las semanas desde el mes de febrero, está indicando que los precios de venta están bajando a distintas velocidades. En zonas más afectadas por el hundimiento del turismo hay bajadas de precios medios entre un 8 y un 15%. En zonas menos afectadas como Madrid en torno a un 4%, incluso en alguna ciudad del País Vasco los precios no han bajado. Es decir, lugares donde hay mayor miedo a la crisis o mayor impacto a la crisis, quien tiene una vivienda está más apretado, más presionado para vender, y ahí están bajando los precios. ¿Y se está comprando más debido al buen precio o los propietarios se retraen de ponerlos en venta debido justamente a la caída del precio? Hay un factor interesante que también seguimos nosotros, está incrementándose significativamente el porcentaje de pisos que se compran hipotecados. Es decir, se nota que el español está ya teniendo menos ahorros para comprar la vivienda y se están comprando menos pisos. Se están comprando menos pisos, por supuesto, por la pandemia, de segunda mano. Recuerdo, las estadísticas de vivienda nueva no reflejan la realidad del mercado, porque se está entregando hoy en Madrid lo que se vendió en el año 2018. Afortunadamente no se han caído los clientes, que es un factor enormemente positivo y que también dice algo de ese segmento del mercado, que son compradores de reposición, es decir, que tenían ahorros suficientes para vender su casa y comprarse una nueva casa. No están tan afectados por la crisis. El pulso realmente del mercado es aquel que, teniendo una casa en un ámbito turístico, se ve obligado a venderla y la vende más barata. ¿Y los alquileres cómo están? ¿Se buscan más, se buscan menos? ¿Están cayendo de precio? Hay un efecto atípico, que son los apartamentos turísticos y los pisos que se dedicaban antes a esa actividad, que ante el desastre de la imposibilidad de viajar por parte de los turistas, se están incorporando a este mercado, y por lo tanto es un factor que presiona a la baja del alquiler en zonas que a estos señores les gusta llamar zonas tensionadas. En términos generales, el alquiler se va a mantener bastante estable, porque la demanda, si ya era importante antes de la crisis, ahora va a ser todavía mucho mayor, porque hay mucha gente que ya no va a poder comprarse un piso, o que sus ahorros no va a querer destinarlos a la compra de un piso. Ustedes están implantados en 68 países. ¿Cómo definiría el mercado inmobiliario español en comparación con el de otros países de nuestro entorno? Con un retraso de aproximadamente 2 años en términos de posible recuperación. O sea, el sector económico español y el sector turístico español, que pesa muchísimo en nuestro mercado, más la ineficacia en la gestión de esta crisis, ha provocado que el hundimiento de nuestra economía sea significativamente mayor que en nuestro entorno, y por lo tanto la recuperación de otros mercados está siendo más ágil o más interesante que la española. Y un factor también a tener en cuenta es que antes de la crisis los precios de los activos inmobiliarios en España presentaban un cierto atractivo frente a los precios muy caros de Londres, de París o de Frankfurt. Ahora no. Ahora el dinero que hay para la inversión mundial, tenemos que competir para atraer esa inversión. En ese contexto, mensajes populistas de inestabilidad política o de aversión a la inversión no son precisamente positivos, ¿no? Pues es lo que tenemos. ¿Qué le recomendaría usted a los inversores en este momento? Los inversores en este momento es mirar, analizar y con cautela ver caso por caso. Hay nichos de oportunidad que pueden ser oportunidades o que pueden ser atrapamoscas, ¿no? Donde dices, voy a invertir en un local, pero realmente un local comercial no sabes cuándo se va a recuperar. Cautela y tener en cuenta un factor adicional que nos viene por la espalda, es la restricción de la financiación de términos generales al sector inmobiliario. Ante la crisis del turismo, uno de esos nichos de oportunidad podría ser, por ejemplo, los hoteles híbridos. Los hoteles casi hoy por hoy, es decir, los hoteles híbridos, es decir, que hay hoteles que se están reconvirtiendo en otros países para actividades de oficinas, para actividades de coworking, incluso algunos hoteles hemos visto en España que se están reconvirtiendo a residencias de estudiantes. Yo creo que esos son los hoteles que se han encontrado ya al final del túnel y que no tienen ya más viabilidad que su reconversión. Lo que sí creemos es que la recuperación del sector hotelero vendrá de nuevo por el hotel vacacional, que será lo primero que se recupere. Es malo que España vaya con 2 años de retraso, pero eso sí quiero decir que si Alemania se recupera 2 años antes que España, tendremos a los turistas alemanes en nuestras costas mucho antes que en otras actividades económicas, el influjo, digamos, de esa recuperación, ¿no? Los que más van a sufrir son los hoteles de negocios y los hoteles de convenciones, que ahora tienen un factor estructural.
no solo que las empresas viajen menos, es que hay muchísimas más herramientas para conectarse por vía remota, ¿no? El año pasado fue muy bueno para ustedes. Colliers International Spain fue elegido Country of the Year en los EMEA Awards. Me temo que este año no va a ser tan bueno, ¿no? Bueno, yo creo que cuando todo va bien te dan un premio y te sientes muy orgulloso. Probablemente me sentiría más orgulloso de las gestiones que hemos hecho durante esta crisis, ¿no? Hemos tomado una medida atípica que consiste en reducirnos el sueldo con carácter voluntario, más los que más ganamos, con el objetivo de no despedir a nadie. Aguantar, salir todos juntos e intentar aprovechar la recuperación sin hacer daño personal a un número elevado de personas o de profesionales, ¿no? Creo que es una estrategia inteligente, no es naif, es inteligente de estar todos juntos, pero de la que me siento mucho más orgulloso que de la facturación del año pasado. Denos alguna buena noticia. ¿Qué le decimos a los inversores, a los que tienen un piso, que tienen miedo a sacarlo en venta ahora, a los que quieren negociar con alquileres pero no se atreven? ¿Que esperen, que se arriesguen? Depende de las zonas, ¿no? Yo creo que hay mucho ruido en el mercado, intervencionismo, etcétera. Quienes vivan en burbujas de estabilidad jurídica, por ejemplo en Madrid, donde no hay que olvidar que al final la legislación o la aplicación de las legislaciones relativas a vivienda dependen de ayuntamientos y de comunidades autónomas. Iremos viendo, en lugar de tener un mercado único, una vez más, vamos a ir viendo reinos de taifas donde algunos se comportan como salvajes y otros se comportan de forma mucho más razonable. Hay que ir caso por caso y ver e invertir en lugares donde hay menos riesgo, por la economía que tienen, por la capacidad de atracción de profesionales, como Madrid, que incorpora 100.000 profesionales del resto de España todos los años, y además otorga una mayor seguridad jurídica y son más amigables para la inversión. Y esperemos que acabe la pandemia, a ver si recuperamos una cierta normalidad. Cruzamos los dedos. Don Mikel Echavarren, consejero delegado de Colliers International Spain, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. A ti. Gracias.